Buenas tardes, señores y señores. Ayer finalizaron ya las 5 conferencias y hoy queremos darle una cosa muy especial como un broche de oro. Hoy vamos a hacer un homenaje a don José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja, ha sido colaborador nuestro y amigo. Va a dirigir este acto don Sergio Cañas, que es el director, doctor en Historia, y el director al mismo tiempo también del área académica, concretamente de Historia y Cultura Popular. Tiene usted la palabra. Muy bien, Marcos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer en este acto, rápidamente es dar las gracias a todas las personas e instituciones que han posibilitado que nos encontremos aquí, rindiendo un merecido homenaje, que duda cabe, al profesor José Luis Gómez Urdáñez. Empezaré, aunque barro para casa, por el Consejo Académico, representado aquí por su directora, Pepa Castillo, por un año más, y ya van 11, organizar este ciclo de conferencias que un poco intenta fortalecer ese vínculo con la sociedad riojana y dar razón de ser al IER, que siempre tiene una vocación desde hace más de 75 años de servicio público para que la sociedad riojana en su conjunto conozca las investigaciones y a las personas que las realizan desde el campo más académico y científico. Por supuesto, también hay que dar las gracias a la Delegación de Defensa en La Rioja, a Pedro, porque siempre apuestan por este también fortalecimiento de las relaciones institucionales entre diferentes entidades públicas, cívico-militares en este caso. En tercer lugar, va también una dedicación personal a Marcos Gutiérrez, delegado de Milicias Universitarias, porque sin duda alguna es un gran promotor y un gran impulsor de que estas jornadas sigan realizándose anualmente. En cuarto lugar, aunque luego os voy a presentar de manera más detallada, también quiero agradecer a los 5 brillantes y magníficos compañeros y compañeras que me acompañan, que acogieran de buen grado participar en esta mesa redonda, que luego les comentaré un poco algunas de sus claves. Por último, agradecer al Ateneo Riojano, la Casa de la Cultura de todos los riojanos, que siempre nos permite utilizar sus instalaciones, en las cuales nos sentimos casi como nuestra propia casa. Y por último, y no menos importante, también quiero dar las gracias a todos ustedes, al querido público, porque también nos impulsan a seguir haciendo actividades con este calado social y público, ya les digo, para servir de puente entre el mundo universitario, el mundo de los investigadores y la sociedad riojana es un conjunto. Lo segundo que quiero hacer es lanzar una pequeña advertencia, por así decirlo, sobre el tono con el cual se han concebido un poco este homenaje al profesor Gómez Urdáñez. Lo cierto es que no se ha pensado como un acto doloroso ni un acto, digamos, dramático, lo cual no sería del gusto del profesor Gómez Urdáñez. De hecho, repasando un poco conferencias, clases, material que hay grabado de José Luis, me he dado cuenta de que él siempre empezaba sus clases y sus conferencias, muchas veces en este mismo foro, con una sonrisa. José Luis siempre agradecía a todo el mundo su presencia y esbozaba una sonrisa antes de empezar a narrar sus investigaciones y el tema por el cual se le había traído en ese momento. Lo cierto es que la idea original no era esta. Nosotros ya desde hace muchos meses, tengan en cuenta que estas actividades se organizan muchas veces con medio año de previsión, habíamos pensado que José Luis, un año más, estuviera aquí para contarnos sus últimas investigaciones, pero bueno, desde el 18 de octubre eso no va a ser posible. Y entonces, claro, nos planteamos qué debíamos hacer o qué se podía hacer. Desde luego que suplantar a José Luis era imposible, tanto en lo personal como en lo académico, nadie puede, digamos, suplantar a José Luis Gómez Urdáñez. Dejar el espacio, digamos, vacío, no dar esa última cierre de la conferencia, ese broche de oro, tampoco nos parecía menester. Así que un poco entre todos y todas se nos ocurrió que qué mejor idea que tributarle un merecido homenaje, tanto en lo personal como, por supuesto, también en lo académico y en lo científico. Por otro lado, ya van viendo que esta actividad es un poco extraordinaria. Lo cierto es que es la primera vez que me encuentro en esta tesitura, pero creo que es muy coherente porque José Luis no era el típico profesor universitario. Te llevaba a los archivos, una lástima que no puede venir Macara Pérez, pero también tenemos aquí una gran archivera. José Luis te sacaba del aula, te sacaba de la facultad, de la universidad, y te llevaba a los archivos a dar la clase. Te obligaba a tocar el papel, ensuciarte las manos, para ponerte un poco en conocimiento con la historia, digamos, de la manera más real, por así decirlo, más práctica,
un poco ya inculcándonos el trabajo que muchos de nosotros nos veríamos obligados a hacer ya una vez acabado la carrera, iniciados los doctorados, y también ahora cuando poco a poco pues vamos alcanzando también diferentes metas académicas y empezamos a dar nuestras propias clases en la universidad. También José Luis, además, te traía especialistas extranjeros a la propia universidad para que compartieran las clases con él. Una cuestión, digamos, que a todo el mundo le puede parecer evidente, pero que luego por diferentes situaciones, muchas veces relacionadas con los tiempos, la ordenación docente y un tipo de jaleos académicos, pues no se puede hacer. Pues bien, José Luis lo hacía. Por su buena relación con académicos de Polonia, también de Francia y de otros centros de estudios superiores internacionales, pues muchas veces te decía, hoy no voy a dar la clase, en vez de hablar de este tema, te traigo al investigador o la investigadora para que te lo cuente y puedas discutir con él, preguntarle, etcétera, etcétera. Entre estas, digamos, peculiaridades del magisterio de Gómez Urdáñez, pues también rememoraba cómo muchas veces te citaba en una terraza cercana a su casa para comentar pues, tus investigaciones, que le contases tus cuitas, tus preocupaciones, toda vez pues, que muchos empezamos ya a iniciar nuestra carrera como docentes y nos dábamos cuenta que José Luis tenía razón y era menester también pues, decirle, José Luis, igual hace 15 años discutíamos por un tema, ahora nos hemos dado cuenta que llevabas razón. Y él siempre te decía, no te preocupes, a mí con mis maestros me ocurrió exactamente lo mismo, por lo cual vas por el buen camino. En fin, pues más bien el sentido ya les digo que tiene esta actividad tanto para mí como para el Instituto de Estudios Riojanos, como para todos los compañeros y compañeras que me acompañan, es rendir ese merecido homenaje, que sin duda alguna no será el último, pero bueno, queremos contribuir en ese sentido para mantener pues, muy presente las enseñanzas, la personalidad que José Luis Gómez Urdáñez, en diferentes facetas de su vida personal y académica, grabó en todos y cada uno de nosotros. Lo cierto es que si hubiera dos términos que podría utilizar para dar coherencia y articular pues, esta breve presentación, serían los de admiración y gratitud. Precisamente, lo recordábamos antes, los dos términos, las dos piedras angulares que José Luis eligió para dar su última lección magistral en la Universidad de La Rioja. La admiración, decía José Luis, y la gratitud, en un plano sentimental, eran dos motores sin los cuales él, y así nos lo transmitió en sus clases y en sus libros, nadie se podría dedicar a la vida académica en general o a hacer historia de manera profesional en particular. Por ejemplo, pues, admiración a los maestros, como el propio José Luis Gómez Urdáñez, y a sus obras. Y él siempre decía, porque antes de enseñar, alguien debe aprender. Y también debe saber que uno nunca debe dejar de aprender. Él decía, fundamentalmente a la universidad se viene a aprender y a enseñar, y matizaba, y principalmente siempre a lo primero. También admiración hacia una persona que lo fue todo en la vida académica, desde su lejana ya licenciatura en Zaragoza, pasando por supuesto por el doctorado, viniendo al colegio universitario, luego transformado en la universidad, llegando a ser catedrático, en este caso de Historia de la Edad Moderna, incluso miembro académico de la Real Academia de la Historia, entre otros méritos a los cuales pues, me voy a dedicar a matizar. Gratitud, en este caso gratitud que sentimos hacia José Luis, pues por dejarnos continuar un legado en este caso histórico, que como él recordaba es más grande que nosotros mismos. Muchas veces, pues cuando los profesores nos vemos abocados a explicar a los alumnos en el primer curso pues un símbolo o cómo pueden entender lo que es la investigación histórica, nosotros le decimos que partimos de legados, pueden ser documentos, otro tipo de fuentes históricas, que funcionan como las teselas de un mosaico, como si fueran las piezas de un puzzle, y que en la medida que vamos reordenando e interpretando bien esas piezas, esas teselas, pues vamos obteniendo un dibujo que más o menos hace las veces del relato histórico de lo que creemos fervientemente que pudo pasar. Pues bien, cuando explicamos lo que es la historiografía, y José Luis era un peso pesado de la historiografía riojana y también española, pues nos damos cuenta que las pequeñas o grandes contribuciones que cada profesor que hemos tenido pueda haber hecho, pues también son unas piezas dentro de un gran puzzle, un puzzle mucho más amplio, que es la historiografía, y aquí daría igual que fuera riojana, española o internacional. Al final, pues todos somos historiadores. En general, pues bueno, esta gratitud que nos mueve a hacer este acto, dedicado a José Luis, por enseñarnos a amar y también a ejercer el oficio
de investigador o de profesor de historia con una serie de valores, como son la profesionalidad, no carente de buenos sentimientos, también investigar y publicar nuestros trabajos con humildad, pero también con orgullo por lo que está bien hecho. Él siempre me acuerdo que decía que era como Goya, decía, yo me hago viejo, pero todavía aprendo y tengo ganas de aprender. También pues, nos enseñó a trabajar con esfuerzo y con humanidad, incluso no dudando muchas veces en reconocer pues, que igual lo que decimos hoy, lo que hoy creemos que pasó en una tesitura histórica, en función de los trabajos de otras personas o nuestras propias investigaciones, pues 10 años después puede que tengamos que matizar o de reconocer que hace 10 años estamos equivocando en alguna idea. En general, pues bueno, gratitud y agradecimiento que sentimos hacia José Luis Gómez Urdáñez y que conforman también un poco la admiración pues, que todos en nuestra propia parcela profesional sentimos hacia José Luis. Dicho esto, pues les voy a presentar un poco a los participantes que me acompañan aquí. En principio, pues bueno, esta mesa habíamos hablado que se podría articular en torno a 3 elementos pues que un poco simbolizarán 3 aspectos profesionales del propio José Luis Gómez Urdáñez. En primer lugar, pues bueno, podríamos ver la relación que tenía tan implicada José Luis, en tanto que historiador, con los archivos y, por supuesto, con los archiveros. Y en este caso, pues nadie mejor que Isabel Murillo, responsable del Archivo Municipal de Logroño, amiga personal de José Luis, y una persona con la cual, pues bueno, qué duda cabe que han trabajado mucho, entre otras cosas, últimamente, en proyectos como el sitio de Logroño de 1521 y posteriormente también en este proyecto, que precisamente fue al que le dedicamos este ciclo el año pasado, sobre las visitas del emperador Carlos V a la ciudad de Logroño. En segundo lugar, pues bueno, viendo un poco esa faceta más académica, más historiográfica de José Luis Gómez Urdáñez como profesor de universidad, pues tenemos a Pepa Castillo, directora académica de Institutos Riojanos, también directora del área, del área de Ciencias Humanas, que José Luis decía que era directora de todo, como Marqués de la Ensenada. Era su jefa. Pues bien, también es doblemente doctora, en este caso de Historia y Filología Clásica, y también, bueno, pues una buena amiga y una persona que trabajó codo con José Luis en diferentes proyectos académicos, sean docentes investigadores, y también pues, nos acompaña Jesús Javier Alonso Castroviejo, Cachi, como todo el mundo lo conocemos en Logroño, que también pues, bueno, fue profesor de Historia, por lo menos a mí me dio clase de Historia de América precolombina, y también es un buen amigo de José Luis, si no me equivoco, incluso pues, muchas veces en este mismo Ateneo, en su librería Castroviejo, y en otros lugares, pues siempre era el presentador de gala para los trabajos que José Luis pues, iba produciendo sobre el Marqués de la Ensenada, Fernando VI, los ilustrados españoles y una serie de cosas pues, que lo ataban a la investigación histórica de la política del siglo XVIII. En último lugar, pues bueno, por supuesto, José Luis Gómez Urdáñez pues, era un profesor. Para muchas personas que nos hemos encontrado en el venir de tiempo, pues empezó siendo un profesor y nada mejor que uno de sus últimos alumnos, como Raúl Zorzano, a quien también José Luis le dirigía la tesis doctoral vinculada sobre el estudio de las industrias pañeras de Ezcaray, de la Sierra Riojana. Por cierto, pues, bueno, estudios a los que José Luis ya en los años 80 empezó a dedicarse antes de dar ese salto al estudio político de los ilustrados del siglo XVIII. Por mi parte, pues no tengo nada más que decir, reiterar mi agradecimiento sentido a la familia, en primer lugar, de José Luis Gómez Urdáñez, a todos los amigos que se han acercado aquí a acompañarnos en este acto y también pues, a los colegas que me acompañan aquí. Para no perder más tiempo, pues, bueno, vamos a pasar la palabra a Jesús Javier para que nos comente un poco pues, quién era José Luis Gómez Urdáñez. Muchas gracias. Bueno, yo pensaba que iba a empezar... La archivera. La archivera. ¿Cómo queráis? No, bueno, da igual, tampoco tiene más importante. Yo me había hecho ya una idea del orden de las intervenciones, pero bueno, si soy el primero, pues es un poco más difícil, lógicamente, porque me hubiera gustado oír primero qué opinaban, porque para mí es muy difícil. Es muy difícil. Yo conozco a José Luis desde el año 1900, bueno, conocí a José Luis, todavía hablo en presente, fíjate. Desde el año 1981, cuando aterrizó en el Colegio Universitario de Logroño, en una ciudad
entonces de apenas 70.000 habitantes y con una tradición de investigación en ese momento absolutamente nula. Yo estaba en tercero de carrera y su irrupción en el colegio universitario supuso pues, realmente un pequeño terremoto en la actividad cultural y docente del colegio, y eso que el colegio universitario en ese momento, a pesar de su escasa dotación y de sus escasos recursos y de ser una especie de colonia de la Universidad de Zaragoza, tenía algunos brillantísimos profesores. No tuve yo mejores profesores en la Universidad de Zaragoza de lo que los tuve en el colegio universitario, salvo quizás Jesús Longares, que es un caso aparte también. Dicho esto, pues que él entrara ahí fuerte con todo lo que había, para nosotros como alumnos también, claro, supuso un replanteamiento incluso de lo que era el aprendizaje, como tú decías, porque claro, era distinto de todo. Manuales, va, sí, algún libro, apuntes lo que queráis, vamos a hablar de lo que importa. Y ya está, y lo que importa era lo que había pasado, y lo que había pasado se sabía gracias a los papeles y nada más. O sea, nada de fábulas, nada de historias con minúscula, ni nada de lucubraciones. Esto yo me acuerdo también que ya en ese momento, hasta en un momento determinado, llegamos un grupo de trabajo, el primer grupo de trabajo que preparó él, que formó él, en el primer Congreso de Historia de La Rioja, que se celebró en el Colegio Universitario en el año 81, ya presentamos una pequeña ponencia sobre demografía de Navarrete, creo, algo así, no me acuerdo. Sí, ya, sí, la demografía. Sí. Algo así, una cosa, ahí los alumnos, rompiendo completamente los esquemas de lo que era la academia en ese momento. Qué atrevimiento, ¿no? Una cosa, claro, siempre le tenía que dar la vuelta a todo. Y luego, después de eso, evidentemente, digamos que mi fascinación fue inmediata, fue como un flechazo. Luego bajé a Zaragoza. Claro, siempre hablamos en primera persona, porque todos tenemos que recordar que ha sido José Luis para nosotros, pero realmente quiero dejar muy claro que de quien hablamos en este caso no es de mí, sino que es de él a través de mí, por decirlo de una manera, como si yo fuera una especie de medium. Y luego yo ya bajé a Zaragoza, pues seguí la carrera y tal, y me acordaré del momento en que de alguna manera selló mi fidelidad y mi absoluta admiración por él en un verano, en el año 1984, que yo estaba en mi pueblo, en Sorzano, tranquilamente jugando a pala, había acabado la carrera, pues no lo tenía muy claro, no sabía muy bien qué quería hacer, pues sí, igual seguir investigando, pues hacer una tesina, que menos, pues tal. Y estaba yo jugando a pala ahí en el frontón de Sorzano con los amigos, y de repente veo una persona que sube y pregunta por mí, y era José Luis, que había subido a buscarme para decirme, mira, vamos a cambiar el IER, vamos a empezar a dar becas de FPI, y tienes que presentarte porque te voy a dirigir la tesina. Y yo digo, bueno, yo que sé que estoy jugando a pala, déjame tranquilo, ¿no? Que alguien venga a buscar a un chaval que acaba de licenciarse, no sé, me pareció tan absolutamente fuera de lugar y ajeno a las tradiciones académicas, porque tú tenías que ir a llamar a la puerta de un profesor para ver si, por favor, te podía dirigir la tesis. Oiga, que quiero ser su discípulo, ¿no? Y de repente que te ven, digo, bueno, pues bien, hágase de mí su voluntad. Cualquiera dice que evidentemente, no puede ser de otra manera. Y bueno, ahí empezó todo, en el año 84, y desde el año 84 pues hemos estado pues, prácticamente 40 años seguidos, más o menos ininterrumpidos, colaborando absolutamente en todo lo que salía, porque claro, José Luis no dejaba nada quieto. Que hay que hacer una historia de un pueblo, pues está el autor, está el Quel, está el Pradejón, todo lo que haga Cenicero, todo lo que haga falta. Que hay que hacer la historia del Consejo Regulador y ser los primeros que inician una investigación sistemática de la historiografía del viñedo de La Rioja. Que
que hasta el año prácticamente 2000 estaba abandonada, algo que ahora dices, ahora que se habla tanto del vino, no había un trabajo serio hasta que José Luis nos dijo, hay que hacer lo del consejo, camelarlos, era muy bueno camelando a la gente, se los llevaba rápidamente al huerto y les decía, a pagar, que hay que investigar esto, y ahí está, y ese es el inicio de la historiografía del viñedo aquí en La Rioja. Luego ya vino Emilio, hizo su tesis también y todo, y ahora ya las cosas son distintas, pero si nos ponemos a mirar lo que ha sido la historiografía en La Rioja, las piedras seminales prácticamente las ha plantado todas él, todas, y habrá gente que le moleste reconocerlo, pero es así. El nivel de la investigación historiográfica en La Rioja antes de José Luis era mínimo, 0. Es más, la primera tesis, no recuerdo, yo creo que hubo una primera de Juan Carlos Bilbao sobre la desamortización, pero la segunda fue la mía, en el año 89 ya, o sea, hace 30 años prácticamente, 35. Y ese fue, digamos, mi primera experiencia con José Luis, una experiencia que, desde luego, después de eso ya, pues tampoco que vamos a hablar, ¿no? Pero luego hay otro par de momentos que sí que me gustaría recordar, porque para mí también supusieron momentos de en un caso de cierta intimidad y en otro, pues de terminar de comprender, después de muchos años, lo que me había estado intentando explicar José Luis siempre, que es qué es la historia y, sobre todo, para qué sirve la historia. El primer caso es una excursión, un viaje que hicimos él y yo a la Universidad de Pau, porque en la Universidad de Pau se quería hacer un homenaje a Manuel Tuñón de Lara. Manuel Tuñón de Lara, independientemente de muchas cosas, pues fue uno de los más importantes historiadores marxistas españoles, exiliado, lógicamente, y además fue una de las primeras personas que, cuando José Luis todavía era muy joven, confió y creyó en él y participó en el volumen de la historia documental del siglo XVIII, de la historia de España Labor, que recién licenciado José Luis casi, porque me acuerdo que fue en los primeros años de su carrera profesional, publicar ya con Labor y con Tuñón de Lara, pues no es un bo de pajas, ¿no? Y entonces, bueno, pues como yo además había investigado cosas muy similares a las que había hecho Tuñón sobre la revolución burguesa, la transición al capitalismo y estas cosas, pues dijimos, bueno, pues vamos a Pau, presentamos unas ponencias con el trabajo que hemos hecho aquí y tal y cual. Oye, pasamos un par de días muy agradables, porque además, pues, muy bonita. Bien. Llegamos allí, después de un viaje criminal por los Pirineos, y se nos presentó un panorama absolutamente desolador, porque el Departamento de Historia de España, que había organizado el homenaje, nadie quería saber nada de dicho homenaje, porque Tuñón todavía seguía levantando ampollas en una Francia que se estaba volviendo conservadora. Y no fue nadie al homenaje. Estábamos solo los que habíamos ido de España, que habíamos ido media docena de personas o así. Y allí lo dimos las ponencias y todo en un aula completamente vacía, porque no fueron ni los compañeros o los excompañeros de que habían estado con Tuñón, ni los organizadores, tan siquiera. O sea, algo verdaderamente lamentable, para que luego digan aquí en España las peleas universitarias y tal. O sea, fue una cosa que nos dejó diciendo, qué poca educación, qué falta de respeto a la memoria de alguien al que se está honrando, que tampoco hacía falta hacerlo si no tenían ganas. O sea. Pero, independientemente de esa parte más académica, fue un viaje que estuvimos los dos tranquilos y bueno, y fue pues también una experiencia muy entrañable, porque conectamos en ese viaje, conectamos a nivel personal de manera muy agradable, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que salió mal por un lado, pues evidentemente salió bien por el otro. Y por último, y este ya fue pues hace ya más cercano en el tiempo, no recuerdo exactamente porque lo podía haber mirado, pero la verdad, pues, las fechas son los de menos. Y fue además es el momento en el que yo he entendido mejor lo que José Luis quería decir con lo que es historia. Porque claro, yo cuando estuve en la universidad, pues
desarrollé una actividad profesional determinada, pero siempre estaba José Luis detrás. Cuando yo tenía dudas sobre las tesis que yo tenía que dirigir, siempre terminaba preguntándole a él, oye, ¿y esto cómo lo podemos resolver? ¿Y aquí qué te crees que falta? Y aunque en los papeles figurara yo como director, siempre él estaba mirándome un poco por encima del hombro, ¿no? Diciendo, bien, lo vas haciendo bien, venga, sí. Y entonces, bueno, y el caso es que uno de los últimos proyectos de investigación que dirigí, con su beneplácito y con su apoyo, fue a un alumno que se llama Jesús Ruiz, de Nájera, que ahora es profesor de medias, y que empezó a investigar sobre el anarquismo posibilista en La Rioja a través de la figura del alcalde de Nájera, de Morga. Era un alumno brillantísimo, y es un profesor brillantísimo, Jesús Ruiz. Y hizo una tesina, que podía haber sido perfectamente una tesis, sobre la actividad de Morga como alcalde de Nájera en el periodo republicano. Y lo importante del trabajo no fue tanto la mera validez académica del mismo, con ser mucha, porque luego empezó a hacer la tesis ya con Julián Casanova, con Álvarez Junco como apoyo también, en fin, con personas ya de un reconocido prestigio académico a nivel internacional, sino me acordaré siempre el acto de presentación del libro, cuando lo publicó el Ayuntamiento de Nájera, que hicimos en el mismo salón de plenos en el que había estado el señor Morga, dirigiendo los plenos del Ayuntamiento. Fue un acto que nos puso a todos la piel de gallina. Incluso yo creo que muchos lloramos un poco, ¿no? Porque ahí nos dimos cuenta de que la historia siempre tiene que servir para un proyecto social. Siempre hay que devolvérsela a los ciudadanos, porque ellos son verdaderamente los protagonistas de la historia. Y el historiador lo único que tiene que hacer es recuperar esas voces que han quedado olvidadas o calladas por los intereses que sean, por el olvido, por la política, por la ley del más fuerte, por lo que sea. Y la comunión, porque yo creo que fue verdaderamente comunión, que hubo en ese salón durante la presentación, es algo que yo no he vuelto a ver nunca en ningún acto académico ni en ningún acto de carácter más o menos social. Y eso, sin ninguna duda, vuelvo a repetir, yo estaba allí también gracias a José Luis, y por mi parte ya he dicho bastante. Muchas gracias. Pepa, cuando Vale. quieras. Bueno, José Luis también fue mi profesor, pero claro, para mí la historia moderna me parecía periodismo, porque yo era de arqueología, yo era de historia antigua. A mí me gustaban los romanos, los íberos, los prerromanos, los verones. Y bueno, y yo cuando él me dio clases, lo que sí que averigüé, que gracias a Brodel y a Hobsbawm, porque vamos, eso nos machacaba, me lo leí, Hobsbawm me lo leí varias veces porque no entendía nada, y yo dije, uy, me parece a mí que la historia es algo más, pero me quedé ahí. Y cuando yo no fui a Zaragoza, yo fui una disidente, yo me quería ir a la capital, al foro, y me marché a Madrid. Y cuando llegué a Madrid, me acuerdo que había una asignatura, bueno, el plan de estudios era diferente porque en Madrid había historia antigua pura y dura, con textos, fuentes, con griego, latín, toda la parafernalia, ¿no? Y había una asignatura que yo no había hecho en la carrera, que era historiografía, y la tuve que hacer. Y dije, ostras, esto es lo que me decía el Gómez Urdáñez, así tal cual. Y durante un año volví a leer a Hobsbawm, a Brodel, otra vez, los anales. Y entonces es cuando vi que la historia son realmente las maneras de hacer historia. Eso es en parte la historia, ¿no? Luego ya, bueno, yo me fui a Madrid, estuve ahí un montón de tiempo, acabé la carrera, empecé el doctorado, volví aquí, luego marché a Alemania, bueno, al final, pero en el año 92 volví otra vez aquí. Y entonces, porque Urbano era vicerrector de estudiantes, creo, en ese momento, y necesitaban a alguien para dar sus clases, y me llamaron, yo estaba en Heidelberg,
y me quedé, bueno, estuve ese año a mitad de camino entre Alemania, Logroño, Heidelberg, así estaba todo el día ese año, el 92-93. Y llegué a la universidad y vi otra vez al Gómez Urdáñez, que curiosamente era mi director de departamento, o sea, mi jefe. Y bueno, yo como profesor, como era otra área totalmente distinta a la mía, la verdad es que no habíamos conectado bien, no había trabajado nunca con él, no había investigado, no habíamos ido de archivos, ¿no? Porque yo iba al laboratorio que había ahí, a las piedras, a la cerámica, y el rato que tenía libre en el colegio universitario, pues yo me iba al laboratorio, me iba con el de medieval, con la de prehistoria, y ahí estábamos, ¿no? Y me llamó la atención porque entonces lo redescubrí. Cuando llegué en el 92 dije, ostras, este es el director de departamento. Y él, yo creo que tampoco tenía así mucho contacto conmigo, ¿no? También pues le sorprendió, ¿no? Pero nos llevamos muy bien porque os tengo que decir que han sido los consejos de departamento más divertidos de toda mi vida. Cuando ha sido el director de departamento. Divertidos, polémicos, pero era un maestro haciendo un consejo, no dirigiendo, sino haciendo un consejo de departamento. Yo es que me quedaba, yo digo, esto es la única vez que yo iba, no me perdía uno, pero de verdad, era como una telenovela continua y yo no me perdía ni un capítulo. Después me llama la atención, ¿no?, que él estuvo de director de departamento durante 7 años, el que más ha estado de director de ese departamento. Solamente le ha superado una persona, que soy yo, que llevo casi 8 años. Eso también me conecta, ¿no? Y sobre todo yo me conecto con José Luis yo creo que desde que empecé a ser directora de departamento, incluso antes, ¿no? Porque cuando necesitaba algo o que apoyar a alguien en el departamento para algo, pues yo sabía que él siempre... a mí me dijeron una vez que era muy buen amigo de sus amigos y yo lo comprobé. Y yo sabía que él iba a apoyar esa postura. Y cuando yo fui su jefa, pues la verdad es que nos llevábamos muy bien, lo reconozco. Nos tomábamos nuestras cañitas en la universidad, porque yo en su despacho he estado muy pocas veces. Y curiosamente, desde que no está, pues yo no he tocado el despacho. No he quitado ni el nombre. Hubo un compañero que me dijo, oye, habrá que quitar las tutorías. Y digo, yo no voy a quitar nada, si quieres quitar las tutorías, las quitas tú. Yo no he quitado el nombre y yo sé que, pues lo que pasa. ¿Y qué vas a hacer con el despacho? Y digo, pues nada, pues está ahí, está bien, pues ya está. Pues me parece que está estupendamente. Yo paso por ahí y me dice, no, es que me da yuyu ver el nombre. Digo, a mí no, a mí me encanta pasar. Y dice, hombre, Gómez Urdáñez, es verdad, porque ahora puedo pasar. Antes no podía ni pagar ni pasar, ahora pues puedo pasar y bueno, y el otro día entré, que con la familia no había entrado todavía, entré y bueno, pues ya está, pues ya está, pues lo superas, pues ya has entrado y ya puedo entrar pues siempre que quiera. Y bueno, y no sé, yo recuerdo que nunca estaba en ese despacho, que siempre estábamos, bueno, y por supuesto las cañitas en el Monterrey, en el Andén, ahí. Y nuestra conversación siempre empezaba así. Bueno, yo me vinculé al grupo de sus amigos en el Monterrey porque yo me bajaba desde mi casa en bicicleta a comprar verdura al Flores y entonces de repente veía a José Luis con Enrique o con alguno de estos, venga, tómate algo que te presento y tal. Y ya no sé, me incorporé ahí y me acuerdo que a veces quedaba con él y entonces llegaba y me dice, ¿qué pasa? Y dice, ay, José Luis. Y él me decía, ay, Pepita. Y entonces ya, mira, no entiendo esto, A ver, no conspirábamos, porque no conspirábamos, pero cotilleábamos. ¿No os podéis hacer idea? Hemos cortado trajes, chaquetas, faldas, a medida, pantalones, de todo. He aprendido muchísimo de su visión de determinadas personas. Me ha dicho con quién, y lo voy a ser sincera, me ha dicho con quién tengo que tener mucho cuidado y en quién puedo confiar al 100%. Y eso me lo dijo ya desde hace muchos años y desde luego no se ha equivocado en absoluto. Y en eso sigo lo que me dijo en aquellos momentos. Y realmente, cuando yo me metí en la aventura de la dirección del IER, es porque creía que él iba a estar a mi lado, así de claro. Cuando me metí también en la aventura de un proyecto, bueno, en ese era una cosa ya mía, que estábamos ya luchando por él y él estaba ahí metido, ¿no? Y quería darle un toque documental, porque tenía a la mejor persona para buscar información en los archivos. Pues bueno, pues ya no la tengo, ¿no? Pues ahora me buscaré la vida de otra manera y pues saldré adelante como sea, ¿no?
Y bueno, pues la verdad es que le echo mucho de menos. Y mejor no sigo. Por favor, Isabel, cuando quieras. Bueno, pues yo conocí a José Luis hace 30 años también. Creo que soy la única de los que estamos aquí sentados a la que no le ha dado clases. Me dio Carmen, a cambio, su hermana, en la Universidad de Zaragoza. Y me encontré con él porque estaba en el tribunal de la oposición de la plaza de archivero del Ayuntamiento de Logroño, así que mi primer contacto fue verlo al otro lado, ¿no? Aquello del tribunal al que tienes muchísimo respeto porque es el que con el que te estás jugando las habichuelas, ¿no? Pero, curiosamente, y pasado aquello, su primera palabra al acabar la oposición fue: bueno, a ver si nos puedes decir de qué fecha es el Foro de Logroño, así, directo, o sea, pum, lo primero yo, pero todavía no había puesto un pie en el archivo. Luego hemos tenido 27 años de una relación de lo más aséptica, por así decir, ¿no? Él era el profesor de la universidad que venía con alumnos. Por aquí he visto antes a Julio, puede dar fe que viene Urdáñez, pero no había dicho que venía la semana pasada y de repente se te presentaba la semana anterior, ¿no? Claro, el problema, para los que conozcáis el archivo, es que no tenemos más que una salita en la que combinamos investigadores, usuarios, ciudadanos. Entonces, pues, ala, ya. ¿Y qué sacamos? No sé, lo que sea, pero ¿qué? Bueno, por ejemplo, 1713, también 1743, porque así vemos. Bueno, pues, y nada, pues llegaba Urdáñez y efectivamente hacíamos, porque muchas veces era compartido. Supongo que en el caso de Micaela, en el histórico provincial, la cosa no ha podido venir ella, era más claro, porque allí era catastro a todas horas. Y protocolos, efectivamente. En el nuestro era sobre todo libros de actas, ¿no? Libros de actas del Concejo de la Ciudad, fundamentalmente del 18. Hasta que, pues bueno, estos últimos 3 años hemos tenido una relación que ha sido casi diaria, es que no puedo decir otra cosa. Ahí es cuando nos hemos hecho auténticos amigos, ¿no? Yo le lancé el órdago de ver si quería participar en el proyecto para hacer el corpus documental del sitio de Logroño, y él aceptó gustoso. Una de las cosas que quiero resaltar de él es su tremenda generosidad, porque después de haber participado en la historia de la ciudad de Logroño, aquí está Manolo, que fue quien la impulsó, un proyecto, como él decía, a la americana, con muchísimos medios, pues de repente conoció pues, un ayuntamiento un poquito más venido a menos, vamos a decir así, ¿no? Con más limitaciones presupuestarias y de ley de contratos. Y la verdad es que los últimos proyectos los ha hecho por amor al arte, como quien dice, ¿no? Porque la retribución económica ha sido prácticamente exigua. Logroñito, ¿quién le iba a decir, ¿no? Que al final le íbamos a sacar de su zona de confort del siglo XVIII y le íbamos a meter de lleno en el siglo XVI, ni más ni menos, ¿no? Y todavía recuerdo cuando en mi despacho le planteo la cosa y me dice: no, hombre, pero Isabel, mucho más de lo que ya escribimos en la historia de la ciudad de Logroño no va a salir sobre 1521. Y le digo: uy, que te lo has creído. Aquí el amigo Juan Carlos Alegre, que está ahí al fondo, que también debería estar aquí sentado, José Luis, Juan Carlos y yo nos autodenominábamos el trío a la bencina, para que os hagáis una idea del nivel de relación que teníamos al final, los tres. Ya me había puesto sobre aviso de la existencia del Fondo Renan abierto en el archivo de Navarra. Y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo. Han sido 2 proyectos que han dado pie a 2 páginas de Facebook, 3 congresos, ciclos de charlas, 2 exposiciones. A nada decía que no, que hay que hacer un programa Ser Historia con Nacho Ares al programa Ser Historia con Nacho Ares, que hay que dar una charla, se da una charla, que hay que venir a la inauguración se va a la inauguración. Y yo creo que hemos hablado, Ana puede dar fe, prácticamente todos los días, de lunes a domingo, durante 3 años consecutivos, ¿no? Pues de una manera muy fructífera. Yo creo que aprendí de él, modestamente puedo decirlo también ha aprendido de mí.
se congratulaba mucho de que, mira, gracias a esta historia de 1521 hemos conseguido que en el Pleno de Logroño se hable de la historia de la ciudad, ¿no? Dice, causamos hilaridad, me preguntan los compañeros de otras universidades, pero ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿No? Pues no sé si recordaréis que hubo una intervención al respecto del duque de Nájera y el conde de Haro en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño, ni más ni menos, ¿no? Y luego, pues bueno, recuerdo siempre el sin citas, hablando de que hay que devolver, ¿no?, lo que se investiga a los ciudadanos. Decía Isabel, hay que hacer estos proyectos sin citas. Aparte del trabajazo que hay detrás, que hay pues más de 1.500 documentos, hay que contárselo a la gente de una manera que la gente se lo pueda leer, porque si no es como se nos caen los libros de las manos, ¿no? Hay que hacer proyectos muy investigados, pero luego hay que darlos digeridos al ciudadano, ¿no?, para que pueda llegar y pueda haber un retorno de toda esa investigación, ¿no? Y sin citas, hicimos el proyecto del corpus documental y sin citas, hicimos el proyecto de Esperando al Emperador, ¿no? Yo la verdad es que le estoy muy agradecida, creo que la ciudad le debe mucho. Ya ahora ya paso del plano personal al plano más institucional y me voy a arrojar la representación del Ayuntamiento de Logroño, ¿no? Ha hecho muchísimo por el conocimiento de nuestro pasado historiográfico. Yo creo que ha ayudado a poner a Logroño en el sitio donde le corresponde. No hay experto en el 18 que no conozca a José Luis y que no sepa de su trilogía. Me acuerdo que me dice un día, oye, que he estado firmando libros en la Feria del Libro en Madrid, se me ha acercado una chica y me dice, tengo tu trilogía. Y dice de repente, anda, es verdad, sí he escrito una trilogía, ¿no? Fernando VI, Marqués de la Ensenada y Víctimas del Absolutismo. Que he escrito una trilogía, jajaja, estaba tan contento con su trilogía. Es una pena porque teníamos todavía algún proyecto en marcha, ¿verdad, Juan Carlos? No sé si Juan Carlos y yo seremos capaces de llevarlo a término solos, sin su empuje, pero bueno, si alguna vez lo hacemos, desde luego se lo deberemos a él. Y no puedo decir más, creo que ha sido muy generoso con la ciudad. Ha organizado lo que hemos pedido que organizara, ha contactado con quien ha hecho falta que contactara, ha traído a gente, bueno, y nos lo hemos pasado muy bien. También nos hemos tomado nuestras cañas, nos fuimos de excursión, ¿verdad, Juan Carlos?, a la caza y captura de la tumba de Pedro Vélez de Guevara. Aprovechamos para hacer, nos hizo una ruta turística por los alrededores. Y, pues bueno, nunca me imaginé yo durante los 27 años anteriores que iba a tener una relación así con José Luis y que José Luis era como era. Desde fuera se le veía de otra manera, ¿no? Pero, no sé, bueno, las cosas de tener poca relación, ¿no? Y, bueno, yo me estoy emocionando menos aquí que mis predecesores. Tampoco me quiero alargar porque entiendo que hay gente, además, en el público que seguramente querrá decir algo luego. Entonces, voy a hacerle ya la palabra a Raúl. Muchas gracias, Isabel. Cuando quieras, Raúl. Sí, muy buenas. Bueno, pues yo conocí a José Luis cuando me dio clase de Historia de España en el grado de Geografía e Historia aquí en la Universidad de La Rioja, y la verdad que sus clases me encantaron. Y luego con el tiempo, con él la verdad que empezamos a hacer un proyecto muy bonito, era una tesis, y no hubiera sido, vamos, imposible empezar ese proyecto tan bonito sin él. Y bueno, pues gracias a eso yo lo he podido conocer sobre todo pues en su faceta, ¿no?, como docente, una faceta que además era muy importante porque era un gigante de la historia, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero además es que tenía una gran emoción y un gran deseo, digamos, a la hora de transmitirla y de enseñar. Él, me acuerdo, por ejemplo, ¿no?, pues en una de nuestras tutorías de doctorado en los bares, ¿no?, cercanos a la universidad. Me parece el bar común que es el bar. Sí. No, pues como, por ejemplo, hablando en este caso, se acercaba a su jubilación y cómo le encantaba y le encantaría seguir dando clase, que era una cosa que la verdad que le fascinaba, y además que es que era un gran maestro, quiero decir. Cualquiera que haya estado en sus clases o incluso que haya leído sus libros o estado en sus conferencias sabe que era capaz de explicar temas complicadísimos de una manera amena, con además
una cercanía a la gente y toques de humor. No me acuerdo, por ejemplo, que nos decía Marqués de Ensenada, porque era el Marqués de Ensenada, que fue al final exiliado a la Gran Nada, a Granada. Cosas que al final se te hacía que se te quedase mucho mejor la historia y, digamos, que te facilitaban y te hacían unas clases muy divertidas y muy amenas. A eso además había que unirle que él además te enseñaba a hacer historia, es decir, ha acercado a muchísima gente a los archivos. Ha sido una persona que lo que decía, por ejemplo, aquí mi compañero, ¿no?, que traía gente, por ejemplo, profesionales desde Polonia o desde otros países para crear en sus clases debates, aprender, acercar además la historia, digamos, con esa faceta más, como decían también mis compañeros, ¿no?, más social, con la actualidad, con el mundo en el que vivimos y saber, digamos, utilizar la historia con esa cercanía y ese, digamos, y esa actualidad política, la actualidad social, digamos, de nuestro día a día. Y luego, bueno, de ejemplos de esto, seguro que les suena, por ejemplo, cuando hizo con unos alumnos de grado, hace no muchos años además, que salió La Rioja, ¿no?, en el catastro del Marqués de Ensenada, todo el tema de los médicos, los boticarios, los cirujanos, estoy convencidísimo. Y luego por su... También, los maestros también lo hizo, sí. Y luego, por ejemplo, una de las cosas, y para mí yo creo que la más importante, es que José Luis, sobre todo, sabía transmitir la pasión que él tenía por la historia. Yo me acuerdo, por ejemplo, que él nos decía en clase cómo había dedicado muchísimo tiempo, muchísimos años a Marqués de la Ensenada, todo lo que es, digamos, la polémica, por ejemplo, con el tema de los gitanos, y cómo verdaderamente él se sentía orgulloso y veía que había merecido la pena tanto tiempo, tantas ganas, tanto esfuerzo al final, ¿no?, en investigar. Y cómo eso era capaz de transmitirlo, digamos, la pasión, esa curiosidad a sus alumnos para abrir nuevas líneas de investigaciones que prácticamente además te daba historiografía de la que partir, te daba también, por ejemplo, líneas de investigación, hilos por donde tirar, tesis como tenemos aquí, etcétera, o tesinas, digamos, para crear no solamente nuevos campos de investigación, sino investigadores que verdaderamente es un legado enorme e incalculable para nuestra comunidad y para, digamos, toda la historia de España en verdad. Y yo creo que eso, sobre todo, esa pasión y esas ganas, él me dijo, por ejemplo, un día que cuando se iba de vacaciones ya estaba pensando en su siguiente artículo para escribir. Es decir, esa pasión y esa transmisión, esas ganas, ese deseo, ese amor por la historia, yo para mí es lo que personalmente me parece que lo hace un gran maestro y sin duda, aparte de todo lo que es a nivel histórico, a nivel como docente ha dejado un legado incalculable. Yo por lo menos le estoy muy agradecido y desde luego yo ahora mismo el doctorado y mi tesis, desde luego nunca jamás lo hubiera hecho sin él. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, os tengo que decir que yo era de arqueología, de antiguo, a mí nunca me convenció, pero Raúl era de prehistoria, mira dónde ha acabado, porque Raúl iba por la prehistoria. Con José Luis conmigo no tuvo ninguna posibilidad, pero vamos, a Raúl como que no hay diferencia, ¿eh? Lo que pasa es que siempre acababa en el 18, porque da igual lo que estuviéramos hablando, de Verones, de romanos o del siglo XVI, conseguía llevar la cosa al siglo XVIII. Indefectiblemente llegábamos al 18. Bien, muchas gracias. Gracias por compartir, bueno, pues estos recuerdos, estas realidades históricas que duda cabe a su manera y también por ajustarse al tiempo pues, que nos habíamos dado. Y a continuación, pues bueno, pretendíamos también darle la palabra a todos ustedes. Veo aquí a muchas personas que han tenido a lo largo de 70 años pues, relación con José Luis, el Urdáñez, como le llamábamos cuando nos daba clase, el profesor Gómez Urdáñez. Y bueno, si alguno de ustedes no se sientan presionados, pero si alguien quisiera compartir o completar un poco pues, este sentido homenaje, por supuesto se les pasaría el micrófono y agradeceríamos que más o menos brevemente pues, expongan un poco las ideas que nos quieran comunicar. Dicho lo cual, pues bueno, en vista de que nadie se va a arrancar, sí que bueno, brevemente, no me quiero aprovechar del uso de la palabra, proponer un contrapunto. Bueno, Julia.
Hola, estoy un poco fuera de lugar porque la historia no es mi mundo, ni mucho menos. Entonces yo no voy a hablar del profesor, yo voy a hablar del amigo que perdí. Un amigo que de vez en cuando me rescataba y me llevaba pues, a ver a cebos y ver bosques, o a, entre comillas, robar cerezas de un cerezo de su tío, o a coger espárragos trigueros. Ese es el amigo que yo echo de menos, independientemente de que su figura como docente y como investigador sea muy grande. Y eso es lo que yo quería resaltar, que es realmente lo que a mí me falta, el amigo que se fue. Muchas gracias. Bueno, mientras alguien más se anima, sí que decía que proponer un contrapunto un poquito más serio, un poco más formal, a lo que se ha comentado de José Luis. Pues sí, ha salido mucho el bar, pero también que ponía, bueno, que José Luis, claro, por supuesto, no solo ejercía la docencia en los bares. Yo, por ejemplo, recuerdo... Eran tutorías. Sí, era como un poco el despacho extraordinario que José Luis montaba fuera del horario laboral. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo, y un poco dice mucho de la generosidad, que es una idea un poco que hemos compartido, que muchas veces cuando trasladaba, por ejemplo, sus clases a los archivos, pues muchas veces cogía los viernes, por muchas facilidades de mucho tipo, y en ocasiones, pues claro, pues, igual 20 o 30 estudiantes, daban las 2 de la tarde, y mucha gente levantaba la mano y decía, José Luis, es la hora, nos marchamos, y él seguía, bueno, que se vaya quien quiera, y los que quiera que me sigan. Bueno, pues yo no sé si por inconsciencia o qué, pues era uno de esos valientes que decía, si José Luis se queda aquí, pues yo me quedo con él y algún compañero más. Y bueno, pues también esa generosidad de decir, bueno, él sé que tenía familia, por supuesto, hablaba mucho de su mujer, de sus hijos entonces más pequeños, por supuesto, de lo que son ahora. Y bueno, José Luis pues siempre tenía ese ratito para decir, yo hasta que no acabe lo que quiero decir, no me voy a marchar de aquí. Y luego sí, cuando igual ya daba un poco más, incluso Micaela o Isabel, tenía un poco que echarnos y decir, José Luis, es que tenemos que cerrar, hay que poner la alarma, bueno, ahora, el último documento. Entonces sí, pues tenía la generosidad de decir, bueno, como hemos trabajado de manera extra, pues podemos ir a San Juan y tomar un champiñón, un mosto, un vino. Pero bueno, ahí digamos que proseguía la docencia. José Luis tenía esa habilidad y es también una cosa pues, que destacaba de él. Él se podía estar tranquilamente pues, 90 minutos, 2 horas en las clases dobles, hablando sin papeles. José Luis era capaz, digamos, de no repetir una idea. A veces incluso pues yo creo que nadie sabía a dónde quería llegar, pero él ya lo tenía todo previsto. Incluso esa cualidad, digamos, de tener buena oración, que sin duda alguna le vino, aparte de cualidades un poco naturales, pues por su excelente preparación, todo el trabajo previo que hacía antes de dar clases, de ir a conferencias. Pues les decía que es una cualidad que una persona pues bastante, digamos, habituada a escuchar discursos como el rey Juan Carlos I, el rey emérito, le reconoció precisamente más o menos en petit comité en la apertura del curso académico que tuvo lugar por parte del rey en La Rioja en el año 2008. Y por último también compartir pues, bueno, una idea que yo creo que ha rondado y que quienes la conocimos en diferentes momentos de su actividad, pues digamos, podemos pensar en él cuando nos acordamos, que es la idea de carisma. Sin duda alguna, pues José Luis era una persona carismática, y sea, digamos, con los alumnos, muchas veces cuando te ibas, por ejemplo, a congresos, ya no solo en La Rioja, porque a veces, claro, parece que José Luis era un historiador que teníamos aquí muy cercano, de andar por casa, pero sepan ustedes que cualquier congreso a nivel nacional, incluso a nivel internacional, recuerdo algunos en Italia, bueno, pues ya veías José Luis que llegaba, pues la gente le saludaba a todo el mundo, y ya veías un poco que decir, bueno, no es que solamente a nosotros, los estudiantes más o menos jóvenes, pues nos llama la atención o quisiéramos estar un poco en esa órbita, sino que veías que mucha gente que compartía con él, digamos, en la misma condición académica, pues realmente pues les gustaba estar con José Luis, discutir, hablar de lo humano y lo divino, y que también, digamos, pues eso forma parte del legado que sin duda alguna José Luis nos ha dejado. Por último, pues bueno, ya podremos ir acabando el acto. Sí que quería pedir, por favor, a Marcos Gutiérrez, delegado de las milicias universitarias de Logroño. Ya les he dicho que es un infatigable e incansable promotor de estas jornadas, que por favor pues, le hiciera entregar una placa con el más sentido, digamos, sentimiento positivo de pues, todos los que estamos aquí, imagino, a Ana Bella Martínez Pérez, la mujer de José Luis, pues un poco pues, para tener recuerdo de este día y de lo que hemos hablado.
primeros alumnos con el que estuvimos muchísimo. Se me oye mejor, y así no tengo que sujetar. Ah, bueno, vale. Que Cachi fue de sus primeros alumnos y vivimos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Vivimos juntos en aquellos años. Era un hombre bueno, tan activo, que se movía por todos los lugares y había muchos alumnos que le seguían, pero Cachi fue el primero. Juan Carlos Bilbao también lo conocimos, pero tú fuiste su primer... Y siempre decía, la inteligencia... Sí, señor, la primera hechura. ¿No? Es que yo le decía, no hay que enfadarse, José Luis, nos vamos a ir a reír de la vida y del mundo, si es que es lo mejor, y nos reíamos de todo. Sí. A Sergio realmente no lo conocí en aquellos momentos, supongo que estaba ocupada en otras cosas, pero bueno, he leído la reseña que le has hecho en la revista Belezos, me ha gustado muchísimo, de ahí lo de En hombros de un gigante, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención lo que tú decías, que sí que hacía José Luis, que machacaba muchísimo, ¿no? El que afirma, prueba, pero tenía muchísimas otras frases que, bueno, también han salido aquí, ¿no? Y que creo que tú también lo has comentado, Sergio, aquello de sapientis es mutare concilium, de sabios es cambiar de opinión, y él cambiaba de opinión cada 2 por 3. Bueno, también en historia porque encontraba más pruebas, o porque tenía más documentación, pero eso lo hacía él fácilmente. Era un hombre pues muy creativo, tenía muchísimas ideas sobre todas las cosas. Y me estoy acordando de cuando cumplió 65 años, a nuestra amiga Lourdes Cachos se le ocurrió, como regalo de cumpleaños, que sus amigos historiadores y amigos personales le escribieran algunas cosas para él, ¿no? Y no le gustó absolutamente nada. A esta edad, no tengo edad para que me hagan homenajes. Esto que le decía a Lourdes, realmente lo leyó con mucho interés todo lo que escribieron todos sus colegas de España y del extranjero, lo leyó con muchísimo interés, porque a todos nos gustan las lisonjas, o sea, y bueno, en un trabajo como este, tan duro, ¿no? Y tan exigente, pues el que te lo agradezcan y que te gratifiquen un poco y que te digan qué bueno eres, que es todo lo que estáis haciendo hoy aquí, pues a él le encantaba, ¿no? Sí, y entonces en aquel momento no le gustó demasiado, pero el día del homenaje de la universidad, es que son las 2 últimas veces que yo lo he visto emocionarse. Una de ellas es esta y la otra cuando nació su nieta, que está ahí, Vega. Y hemos venido, bueno, todos no, ha venido mi hijo pequeño, su mujer, Elena, la pequeña Vega, y en nombre también de mi hijo Luis quería daros las gracias, y de sus hermanas Carmen Gómez Urdáñez y también de Gracia. Gracias a todos los amigos que habéis estado aquí con él. Y poco más quería deciros, agradeceros. Él era un hombre muy, muy trabajador, era un hombre muy creativo, era un gran historiador, claro que sí, y era un buen profesor. Y su vida y su pasión durante todo el tiempo que ha vivido ha sido la historia. Tenía grandes cualidades, tocaba la guitarra, pintaba, dibujaba maravillosamente bien, era un manitas. En casa las chapuzas las hacía todas él, todas cosas. Y un jardinero, ¿no? Tuviera que ser. Las plantas debía ser la envidia de... Sí, claro, tenía alma de hortelano, sí, el labrador, sí, los riojanos todos tenemos alma de agricultor, de hortelano, no, del huerto, sí, las plantas de casa también, y además dejó encargado a los amigos que tenían que vigilar si yo las cuidaba bien o no, si las regaba o no las regaba. Están bien, ¿no, Pepa? Hombre, a mí me decía, mira mi balcón, mira qué fantástico. Era la envidia de la vecindad, ¿eh? Sí. Bueno, y eso, la historia ha sido siempre su pasión, siempre.
y además lo transmitía, no solo les transmitía a los alumnos, venía a casa y tenía que contarnos todo lo que había hecho, todo lo que habían descubierto, con quién había estado, y las vacaciones, si es que como le gustaba tantísimo, tantísimo hablar y no tenía a quién darle la clase, pues nos tocaba a nosotros que nos diera la clase. Y estábamos deseando que empezara el curso para que se fuera a dar la chapa a los alumnos, que les podía interesar muchísimo más que a nosotros, que eran cosas que nosotros ya le habíamos oído, ¿no? Claro. Y eso. Pues nada más. Muchas gracias a todos. Yo creo que quiere hablar alguien por allá. Bueno, pues Lourdes Cacho Escudero, amiga de José Luis Gómez Urdáñez, escritora y nueva directora, no sé si se puede decir ya, igual Pepa me echa la bronca, pero nueva directora de la revista Codal, del Instituto de Estudios Riojanos. Pues bueno, va a cerrar este acto dirigiendo unas palabras y si no es posible por ese micrófono, pues Lourdes, si quieres te levantas y puedes hablar por esto. Espera, siéntate aquí, ven. Yo me siento en tu sitio. Mira, así. Bueno, pues yo conocí a José Luis porque teníamos un amigo en común en Nalda, Jesús Ramírez, que también fue profesor en la universidad. Y bueno, yo me lo cambié a ahora para que me llevara al archivo. Entonces me llevó al archivo porque yo quería ver lo que había pasado en Nalda en la Guerra Civil. Ya estaba, Micaela, sácale lo del 36 de Nalda, Lourdes. ¿Y te atreves a mirar? ¿Y te atreves a mirar? Aún no me he atrevido yo a mirar lo de Murillo. Bueno, total, que luego ya me llevó a su siglo XVIII y cada vez que he viajado con Roberto por todas las ciudades, pues yo hacía fotos del siglo XVIII, me encontraba cosas del siglo XVIII y ha sido una de las personas pues que más me ha ayudado a la hora de escribir. En mis presentaciones ha estado, no solo en mis presentaciones, sino cuando he estado escribiendo, ha estado ahí. Y me acuerdo mucho en Madrid, cuando presentamos el libro, que él grababa un documental y Ana y yo y otra amiga mía nos empeñamos en salir el documental y paseando de arriba para abajo. Y cuando en el confinamiento nos mandaron el documental, ahí que salen nuestros 3 panderos en el documental. Y bueno, solo quería decir que con José Luis no solo he ganado un amigo, mi mejor amigo, sino que he ganado una familia. Bien, pues bueno, reitero el agradecimiento a todos los participantes, o sea, estamos aquí o allá, esta vez sí quedaba igual, y nada, pues vuelvo a agradecer a todos ustedes su presencia y les conmino pues a estar un poco atento a las novedades que desde el Instituto de Estudios Riojanos sigamos dando este año para impulsar ese camino historiográfico y de rigor y transmisión de conocimiento y pasión por el conocimiento que el profesor Gómez Urdáñez nos transmitió, nos enseñó, porque sin duda alguna pues este trabajo será también el mejor homenaje que cada uno pueda hacerle en vida. Muchas gracias.